Hola a todos y bienvenidos a Umbral del Gaming. Yo soy Klaus y antes que nada quiero darles las gracias por estar aquí. La verdad es que llevaba bastante tiempo queriendo abrir este canal, hablar de videojuegos, compartir opiniones y conversar sobre esta afición que tantos años lleva acompañándome. Y, siendo sincero, es un poco triste que este tenga que ser el primer video del canal. Me hubiera gustado comenzar hablando de un juego que me apasiona, de una gran historia o de alguno de esos títulos que nos recuerdan por qué amamos este hobby. Pero hay un tema que llevo tiempo guardándome y que necesitaba sacar, aún más con las recientes declaraciones de Sony al respecto. Hoy quiero aprovechar este primer video para desahogarme un poco, porque lo que está ocurriendo con el formato físico es algo que realmente me toca de cerca. He sido coleccionista prácticamente toda mi vida. Siempre he defendido el formato físico, no solamente por nostalgia, sino porque creo que los videojuegos son algo más que un archivo descargable. Son recuerdos, son colecciones, son parte de nuestra historia como jugadores. Y precisamente por eso, hoy quiero hablar de algo que me preocupa profundamente, la prematura desaparición del formato físico y la idea de que nosotros, los jugadores, somos los únicos responsables de ello. Antes de empezar, quiero hablarles de un concepto que quizá algunos conozcan, la llamada arquitectura de la elección. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo. La arquitectura de la elección consiste en diseñar las opciones de una manera determinada para empujar a las personas hacia una decisión concreta. Técnicamente seguimos teniendo libertad para elegir, pero las circunstancias, los precios, la comodidad o las propias opciones disponibles nos van guiando poco a poco hacia una dirección específica. En pocas palabras, es una especie de ilusión, por así decirlo. Te hacen sentir que has llegado a una decisión completamente por tu cuenta, cuando en realidad todo ha sido diseñado para empujarte sutilmente hacia ese camino. Nadie te obliga, nadie te prohíbe elegir otra cosa, pero el entorno está construido de tal manera que casi sin darte cuenta, acabas tomando exactamente la decisión que otros querían que tomaras. No te obligan, no te prohíben nada, simplemente hacen que una opción sea más fácil, más barata o más conveniente que la otra. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el formato físico? Pues bastante. Durante los últimos años hemos escuchado constantemente que los jugadores preferimos el formato digital, que las ventas digitales superan ampliamente a las físicas y que, en cierto modo, la desaparición del formato físico es culpa nuestra. Pero la pregunta que yo quiero hacer hoy es otra. ¿Realmente elegimos libremente el formato digital? Porque cuando uno empieza a mirar la situación completa, la historia cambia bastante. Hay algo de ese discurso que nunca ha terminado de convencerme, porque constantemente vemos gráficos y estadísticas que muestran que las ventas digitales están muy por encima de las físicas, y con frecuencia esos datos se utilizan como prueba de que los jugadores simplemente preferimos el formato digital. Pero, sinceramente, creo que esa comparación deja fuera una parte muy importante del contexto. Para empezar, ambos formatos ya no compiten en igualdad de condiciones. Muchos juegos llegan con tiradas físicas muy limitadas que se agotan rápidamente. Otros reciben su edición física meses después del lanzamiento. Y muchos, especialmente títulos independientes, directamente nunca tienen versión física. Casos como Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 o Hollow Knight Silksong son un buen ejemplo de ello. A eso hay que sumar el propio hardware. Durante esta generación, millones de jugadores han comprado consolas sin lector de discos. Es perfectamente normal que esos usuarios terminen comprando sus juegos en formato digital, porque es el formato para el que fue diseñada su consola. Por cierto, creo que es importante recordar que esta generación de consolas debutó en plena pandemia de la COVID-19. Durante ese periodo, los confinamientos, las restricciones y el cierre temporal o las limitaciones de muchas tiendas físicas hicieron que conseguir juegos en formato físico fuera mucho más complicado en numerosos lugares. Como consecuencia, incluso muchos jugadores que habían comprado una consola con lector de discos terminaron recurriendo al formato digital por pura necesidad. Y, por si fuera poco, la tendencia parece ir todavía más lejos. Ahí está el caso de la PlayStation 5 Pro, una consola de gama alta que se lanzó sin lector de discos incluido, obligando a quienes quisieran utilizar juegos físicos a comprar el lector por separado.
Cuando uno junta todas estas decisiones, cuesta creer que todo sea casualidad. Más bien da la impresión de que, poco a poco, la propia industria ha ido construyendo un escenario en el que elegir el formato digital resulta cada vez más fácil, más cómodo y en muchos casos la opción más lógica. Y eso es precisamente de lo que habla la arquitectura de la elección. No hace falta prohibir el formato físico para que cada vez menos personas lo elijan. Basta con hacer que sea menos accesible, menos cómodo o más difícil de conseguir. Y aquí quiero poner algunos ejemplos basándome en mi experiencia personal. Clair Obscur, Expedition 33. Recuerdo pasar varios días intentando conseguir una copia física porque las unidades eran muy limitadas y resultaba bastante difícil encontrar una. O recientemente algo similar me sucedió con el videojuego The Adventures of Elliot. Tuve que pasar por 3 tiendas de GameStop diferentes para encontrar una copia física del juego. Y si las copias físicas son escasas, si algunos juegos no llegan a todas las tiendas, si ciertas ediciones llegan tarde y si otras ni siquiera existen en el lanzamiento, ¿qué termina ocurriendo? Que las ventas digitales aumentan. Y quiero dejar algo muy claro. No soy tonto. Soy perfectamente consciente de que, incluso con todo lo que estoy diciendo, probablemente el formato digital seguiría vendiendo más que el físico. La comodidad, las descargas instantáneas y la facilidad de acceso son ventajas reales. Pero sinceramente creo que la diferencia no habría sido tan abismal como nos muestran actualmente. También soy consciente de otra realidad. Tarde o temprano el formato físico probablemente iba a perder terreno. Quizá incluso estaba destinado a convertirse en un producto de nicho. Lo que me sorprende no es que esto esté ocurriendo, lo que me sorprende es la velocidad. Sinceramente, pensé que esta transición sería mucho más lenta y mucho más gradual. Pero ver consolas de gama alta sin lector, lectores vendidos por separado, juegos importantes sin edición física de lanzamiento y una reducción cada vez mayor de las copias disponibles me hace pensar que la industria ha acelerado este proceso muchísimo más de lo que muchos esperábamos. Y entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Realmente elegimos el formato digital? ¿O durante años nos fueron empujando poco a poco hacia él? Pero también quiero ser justo. Hasta ahora he hablado mucho de las decisiones de la industria, pero creo que nosotros, como jugadores, también tenemos una parte de responsabilidad. Y sé que esto quizá no le guste a todo el mundo. Creo que, en cierta medida, hemos mal acostumbrado a las empresas, porque al final del día, nosotros somos los consumidores. En cualquier mercado, el consumidor tiene algo muy valioso, la capacidad de elegir. Nadie está obligado a comprar un producto. Si una empresa quiere nuestro dinero, lo normal es que trate de convencernos ofreciéndonos más valor, más calidad o más opciones. Sin embargo, siento que en la industria del videojuego está ocurriendo justo lo contrario. Cada vez tenemos menos opciones. Y aquí es donde creo que nosotros también deberíamos hacer un poco de autocrítica, porque muchas veces nos quejamos, pero terminamos comprando igualmente. Y sin dudas el mejor ejemplo de esto es lo que pasó recientemente con GTA 6. Cuando comenzaron a surgir las informaciones de que la edición física incluiría únicamente un código de descarga, las críticas fueron enormes. Las redes sociales se llenaron de quejas y de jugadores mostrando su descontento. Pero, al mismo tiempo, el entusiasmo por el juego seguía siendo enorme y las reservas continuaban disparadas. Y entonces me hago una pregunta. ¿Qué mensaje reciben las compañías cuando ocurre algo así? Que, aunque protestemos, vamos a comprar el producto igualmente. Que podemos enfadarnos, escribir publicaciones, hacer vídeos o dejar comentarios. Pero que, cuando llegue el día del lanzamiento, el dinero acabará llegando de todas formas. Y si ese es el mensaje que transmitimos, ¿qué incentivo tienen las empresas para cambiar de rumbo? Creo que incluso esto pudo influir en la radical decisión de Sony PlayStation de eliminar de manera permanente el formato físico. En fin, creo que situaciones como esta envían una señal muy peligrosa a toda la industria. Porque cuando un consumidor acepta perder opciones y sigue comprando exactamente igual, la empresa entiende que puede seguir quitando esas opciones sin sufrir consecuencias. Y, para mí, ese es el verdadero problema. No se trata solamente del formato físico. Se trata de que, poco a poco, estamos aceptando que nos ofrezcan menos, mientras seguimos pagando lo mismo, o incluso más. Y ahora quiero terminar este video
con una reflexión mucho más personal, porque, al final, esta nunca ha sido únicamente una discusión sobre discos, cajas o estanterías. Se trata de algo mucho más importante. Se trata del control que tenemos sobre aquello por lo que estamos pagando. Cuando compro un juego en formato físico, ese juego es mío. Puedo prestárselo a un amigo, regalárselo a un familiar, venderlo si algún día lo deseo, o simplemente guardarlo durante 20 años y volver a jugarlo cuando me apetezca. Con el formato digital la situación es distinta. No quiero caer en exageraciones. En la mayoría de los casos, si compras un juego digital y este deja de venderse, normalmente puedes seguir descargándolo desde tu biblioteca. Pero la realidad es que ese acceso depende de factores que ya no controlas tú. Depende de las licencias, de las políticas de la plataforma, de la existencia de la tienda digital e incluso de decisiones que pueden tomar terceros. Y ya hemos visto casos reales. Juegos como Spec Ops The Line desaparecieron de las tiendas digitales debido al vencimiento de licencias. Driver, San Francisco también fue retirado de la venta digital por motivos similares. Y Deadpool desapareció durante años de las tiendas digitales por problemas de licencias, mientras que las copias físicas siguieron existiendo y podían comprarse, venderse o prestarse entre jugadores. Por eso creo que esta discusión va mucho más allá del coleccionismo. Estamos hablando de preservación, estamos hablando de propiedad y, sobre todo, estamos hablando de conservar el derecho a decidir cómo disfrutamos de nuestros videojuegos. Quiero terminar contándoles una historia muy personal. Hace algunos años, cuando todavía vivía en Cuba, tenía un amigo que siempre me preguntaba qué sentido tenía comprarse una consola. Él era jugador de PC y pensaba que todo podía hacerse desde un ordenador. Yo siempre le respondía lo mismo. Los videojuegos son lo verdaderamente importante. El hardware solo es el medio para disfrutarlos. Un día decidió comprarse una consola. Recuerdo que me llamó y me dijo, ahora el problema es que no tengo juegos. Y yo le respondí sin pensarlo dos veces, no te preocupes, mi colección está a tu disposición. Le presté varios de mis juegos exclusivos. A la semana volvió a llamarme y me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Estos juegos, por sí solos, ya justificaron lo que me costó comprar la consola. Y ahí empezó algo que, para mí, representa el verdadero valor del formato físico. Un día fui a su casa con un juego que significaba muchísimo para mí. Nier, Autómata. Sabía que por su estética anime, probablemente él nunca lo habría comprado por iniciativa propia. Pero también sabía cómo era él. Le apasionaban las historias profundas, los dilemas filosóficos y los videojuegos que te hacen pensar. Así que simplemente le dejé el disco y le dije, cuando tengas tiempo, dale una oportunidad. No esperaba lo que ocurrió después. Terminó convirtiéndose en uno de sus videojuegos favoritos. Tiempo después pasó exactamente lo mismo con Sekiro. Shadows Die Twice. Él mismo me había dicho que la ambientación de samuráis no le llamaba especialmente la atención. Yo solo le respondí, confía en mí, juega unas horas. Y volvió a pasar. Le encantó. Le dedicó decenas de horas y terminó completamente enamorado de su sistema de combate. Más adelante le presté Final Fantasy VII Remake. Otra sorpresa. Otro juego que terminó disfrutando muchísimo. ¿Y saben qué es lo curioso de toda esta historia? Que, si yo no hubiera podido prestarle esos juegos, probablemente nunca los habría probado. Porque es muy fácil decirle a alguien, cómprate este juego. Pero no es tan fácil pedirle que gaste 70 u 80 dólares en algo que ni siquiera sabe si le va a gustar. Gracias al formato físico pude compartir mi colección con un amigo. Pude enseñarle sagas nuevas. Pude hacer que descubriera géneros a los que jamás les habría dado una oportunidad. Y eso, para mí, también forma parte de lo que significa ser jugador. Por eso me preocupa tanto el futuro. Porque el problema no es únicamente que desaparezcan los discos. El problema es que estamos perdiendo poco a poco la libertad de decidir cómo queremos comprar nuestros videojuegos. Estamos perdiendo la posibilidad de prestar un juego, de regalarlo, de venderlo, de conservarlo durante décadas o, simplemente, de compartir esta afición con las personas que queremos. Quizá el formato físico estaba destinado tarde o temprano a convertirse en un producto de nicho, pero creo sinceramente que esa transición se está acelerando más de lo que muchos esperábamos. Y eso me entristece, porque siento que no solo estamos perdiendo un formato, estamos perdiendo una parte de la cultura del videojuego. Pero esa es solo mi opinión. Ahora quiero conocer la de ustedes.
¿Creen que el formato físico todavía tiene futuro? ¿Piensan que esta transición era inevitable? ¿O creen, como yo, que todavía había otra forma de hacer las cosas? Los estaré leyendo en los comentarios. Y, si este video les gustó, espero que este sea solo el primero de muchos. Nos vemos muy pronto, aquí, en Umbral del Gaming.